buenos días, buenas mañanas, buenas tardes. Nosotros somos las vecinas, yo soy Patrick G. Y yo, Gaby Mares. Y estamos muy contentos de estar ahora sí ya en el último capítulo de la segunda temporada. Exactamente, Gaby, qué gusto verte, Gaby. ¿Cómo estás? Qué gusto de volverte a ver. Ya teníamos rato de no vernos, oiga, pero es que la verdad estábamos, ya sabe, uno cuando tiene pedos personales y es adulto, se ocupa bien fácil. Sí, la verdad sí. No, pues, ¿qué te puedo decir, Gabriela? Sí. Así que... Estábamos siendo adultas, pero ya regresamos. Y como siempre, le traemos hacia usted y hacia nuestro querido pues, público. Exactamente, de nuestros queridos cibernautas. Fíjate que estábamos pensando que qué tema íbamos a abordar y qué tema íbamos a hablar y qué cosa íbamos a decirles. Es que la verdad es que ahora que en toda esta nuestra ausencia que no habíamos grabado, han pasado un chingo de cosas, güey. Sí, entonces la verdad estamos bien sorprendidas. Yo toda esta semana he estado pensando en cada uno de los temas que vamos a hablar hoy. Sí. Y la verdad es que si fuera Está una para sátira rifle. estaría muy chistoso, pero lamentablemente no es sátira. Mira, si fuera un chiste estaría de risa. Ajá, pero ahorita estoy muerta de miedo. Sí, está muerta de miedo porque es real. Es real y uno dice, pues apenas va el quinto mes del 2021. Dale tranqui 2021, dale tranqui. Y sabes que creo que por algunas conjunciones de la gente que le gustan los astros, este 2021 dicen por ahí que se va a ir súper rápido. Y pues cómo no, si estamos en mayo, güey. Exactamente lo que te iba a decir. Y sí, efectivamente, Sí, porque sí. en un abrir y cerrar los ojos, ya estamos en mayo. Ya estamos en mayo. Entonces, Así que cumpleaños el 5 de mayo, gracias por felicitarme. o sea, ayer yo sí la felicité, vecina. Gracias, Y le hice un video bien vecina. bonito. Ay, qué Porque es la vecina consentida. Así es, soy La la única. única. Porque soy la única. Bueno, ¿qué onda? ¿Empezamos o tienes, antes de empezar, tienes alguna otra cosa que... ¿Cómo la pasaste en tu cumpleaños? Bien, demasiado sobria, pero bien. Pues es que no me Pues ya invitaste. uno cuando... ya sé, vecina, aparte en miércoles, güey. Yo tengo ensayo. Ahí está, ¡Qué guapita! O sea, La pasé demasiado sobre para mi gusto, pero miren, uno no lo puede tener todo en la vida, pero me la pasé bien. exactamente. Y digo, en este mes cumpleaños mucha gente que conozco, así que saludos a cada uno de ellos. Dianita cumpleaños el 26, el compadre también, ¿no? Sí, el 28. ¿28? El 28. 26. Nuestro productor, sí. Wow. Son de mayo. Ese agosto de mamá y papá estuvo bien candente. Esos pinches revolcones cuando regresaban a clases los otros niños. Pues todos los que lo hacemos en mayo, el revolcón fue en agosto. Sí. Sí, mi mamá me lo recuerda cada vez que cumplo años. ¡Ay, agosto! ¡Ay, agosto, no te acabes! Y yo, no, te lo acabaste, Marta Laura. Bueno, sí. Ok, pero continuamos con los temas que le traíamos y la verdad ha sido en estos 5 meses, no cuáles 5 meses, güey, apenas este pinche mes que pasó. Sí, me llama mucho la atención la relación que tienes con tu mamá, Marta Laura, así de que... Y de hecho lo tomo y jalo a flote ese tema porque Échale. precisamente hace 2 semanas, o no, ¿qué fue? 3 semanas, Ajá. por ahí, pues ya sabes, ¿no? Nos vamos a meter un poquito en chismes de la farándula. Sí, cierto, échale. ¿Qué rollo con la Frida Sofía, güey? Yo estoy segura que el buscador de Alejandra Guzmán dice cómo abortar a mi hija de 30 años. Güey, sí, No, es que no, mira, es horrible. yo no digo que, por como te decía, no dudo que a lo mejor tenga razón y que tenga motivos suficientes para hacer lo que está haciendo y decir lo que está diciendo. Ajá. Pero deja mucho que desear cómo lo dice, güey. Está O mal, sea, la niña. Sí, está mal. la ves y dices tú, güey, sí te hace falta como unas 3 pinches cachetadas y que te aterricen en el suelo, o sea. Y unas cuantas buenas drogas de esas que... No, y un poquito de realidad, güey. El pinche mundo se ve que lo ves así como que bien raro y así como que te lo han platicado, o más bien como que no lo has vivido realmente como es y lo has vivido en la pachanga. Claro. Cuando digo drogas me refiero a fármacos, o sea, fármacos que les dan a gente que utiliza fármacos controlados. Prescritos, sí. Prescripción. Gracias, vecina. Ya sabes, vecina, aquí estoy yo para eso. No sé, digo, yo en mi vida le hablaría así a mi mamá como le habla ella a su mamá. No, güey, pues es que... Tú, por ejemplo, o sea, yo le digo Teresita a mi mamá, de que, o sea, pero juegas con ella al tú por tú y es bonita Sí, ese tipo de convivencia.
pero ya de decirle tonterías y medias, groserías, pero ya con el afán de insultarla, no sé, no, ni siquiera me lo imagino. Es que habla mucho, mira, todos los hijos, todos, Ajá. tú, yo, todos, la persona que usted quiere y vea enfrente de usted, la educación y cómo te comportas habla de mucho de quiénes son tus papás. Uh-huh. Y si esa muchacha que ves ahí, porque no es tan chiquita, güey, tiene No, 30. ya está peluda, ya está adulta. Está peluda mi chava, está peluda. Ya no son cosas, ay, ja, es de adolescente. Ay, no, sí, está ya. chava, déjala, no, ya No, estás, no, 30 ya. años ya es para que te des las pinches patas bien atravesadas en el piso. Habla mucho de cómo fue educada en su casa. Habla bastante, o sea, miren, palabras más, palabras menos. Si usted ahorita en sus 30 y tantos años la está cagando porque no se ha dado cuenta que fue mal educado por sus padres. Porque Pero ya cuando pasó. llegan los 25 años, sí, cuando llegan los 25 años y tú no has hecho un examen de conciencia, porque todos a los 25 años al cuarto de siglo lo hacemos. Ajá. Llega un momento que dices tú, güey, ¿qué estoy haciendo? Sí, claro. ¿Qué estoy haciendo y de dónde vengo y hacia dónde voy? Por eso mucha de la banda que cumple los 27 llega y se mata, güey. ¿Por qué? Porque a los 25 te das cuenta que no has hecho ni madres de tu chingada vida, o cuando te llega la pinche claridad mental a los 25. Pero si no te llegan a los 25, güey, tienes 2 años más para matarte. Meterte más hondo en el desmadre en el que andes hasta que ¡pum! La maldición de los 27, La ¿no? maldición de los 27. O te casas, hay mucha gente que se casa a los 27. Hay mucha gente que se casa a los 27. Se casa a los 27, se mata a los 27 o algo sucede. Son muy 2 años drástico. después Sí, cierto. de los 25. No, vecina, es demasiado. Sí, Yo lo he medido. Mira, cuando tú haces un examen de conciencia a los 25 y te molesta, te cala o te ofende hablar de algo y lo brincas, No te vas a ir. te va, es como una pinche bola, güey. Es una bola de nieve. Si llegas a los 25 y no has llegado con ese examen de conciencia, créeme, te va a llegar la pinche bola de nieve. Te va a llegar sí o sí. Porque mucha gente dice, ay, ese tema no me lo toques porque duele. O no me toques el tema de mi mamá porque duele. O no me toques el tema de que tengo un pinche carácter de la caca porque me duele. O no me toques el tema de que estudié algo y estoy trabajando en otra cosa porque me duele. Si no has desatorado ese pinche tema, te va a alcanzar, güey. Y yo creo que a ella le alcanzó, güey. La cara de Pati ya le está doliendo. Así ya me... No, ya que no. ¿Qué onda? Oye, así Pati pensando. No, para nada, no. No, nada que ver. Pero es cierto. Hay algo que tienes. Esa es una intervención nuevamente. Cierto, David, tiene mucha razón. Sí, a huevo que tengo razón. Ay, esa es mi vecina consentida. Sí, pregúnteme o platíqueme sus pinches pedos mentales. Yo le voy a decir dónde está su problema. Oye. Yo, una diseñador gráfico que no estudió psicología. Pinche madre, todo chueco. Oye, Pero sí, bueno. vecina, sí, vecina. Bueno, yo si tuviera una hija como esa la fulana, Ah, ya la hubiera abortado. Bueno, hombre, no regrésate manches, por ¿no? donde llegaste. Sí, no, la hubiera cacheteado desde hace un chorro. Le hicieron falta cachetadas, güey. No, A mí se me hace que fue como un, es sí, bien hija de la ching. Es que, ¿sabes qué? Te voy a decir lo que, a la conclusión que llegué. Ajá. Fíjate. Si tú estás educando a un niño, o si tú mismo estás haciendo algo y estás haciendo algo en consecuencia, Ajá. si te está yendo bien, síguelo haciendo. Si te está yendo mal, déjalo hacer. Sí, claro. Déjalo hacer. Por ejemplo, yo tuve de niño muchas carencias. Y eso me hizo que me dolió mucho. O sea, fui una persona así de, ay. Y dice mi mamá, es que gracias a mí, tú no hiciste tantas pendejadas. Sí, porque tuve carencias, no tenía dinero para hacer pendejadas. Ujú. Porque no había dinero. Pero estuvo bien. Pero si al final eso me duele, entonces quiere decir que lo hizo mal. Ajá. Es como el dale dinero al niño, inviértele. Pero si le estás viendo que se está yendo mal, quítale. Pero si le quitas mucho y le está yendo mal ¿Pero después, dónde estaba? ponle más. Es la media. ¿Dónde estaba el nivel de medición? Es la media. ¿Pero quién la medía? Por eso cuando Es usted correcto, tiene sí. hijos tiene que llegar sin un pedo en la cabeza de pedos de Ajá. ay, mi mamá no me quiso. No, Tienes no. que llegar sanito de la cabeza porque tú vas a educar a otra personita. Claro. Tienes que llegar con un equilibrio emocional. Me sale Alejandra Guzmán, güey. ¿Tú crees que llegó con equilibrio emocional? Claro. Si que cuenta- No le digas Si nada a la cuenta- diva. Ah,
Güey, la misma Frida Sofía decía que tenía como 15. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Digo, si yo tuviera a Alejandra Guzmán, le diría, desde hace mucho lo hubieras abortado. Güey, es que también le educó más, güey. Le educó más. Es humor ácido, pero Es que la yo verdad creo es que lo que... tuvo nada más para lo de la canción. No mames. Así necesitamos que tengas una hija. Sí. Ok, para hacer una canción. Desde ahí estaba mal el pedo, Ay, entonces. No, ya sé. No, está bien complicado, pero... No te esperan. No te esperan, yo te abortaba. Ay, qué buenos chistes, oiga. Espero que compartan nuestro humor. No es en serio. Ay, no. Guiño, guiño, no es en serio. No, en serio. No, sí, es que te deja mucho que desear, güey, cómo se comporta. Sí. Porque dices tú, güey, te estás haciendo unas acusaciones muy graves. Ajá. Muy graves, como para que digas, no, es que Ahora. yo le dije que. Ay, que sea. O sea, no, güey, estás haciendo acusaciones muy graves. No puedes comportarte así. Así, no. Sí, no no. puedes. La verdad, la vieja está loca, siempre he pensado. La vieja está loca, sí. Está loca, o sea. Sacamos un veredicto, está loca. El El tipo, psicólogo. el Gustavo Adolfo Infante está enfermo de chisme, o sea. Ay, ¿se te hace? Sí, A mí se me hace que hace buen jale. Hace así como que sí. Pero hace buen jale, a mí sí me gusta. Nefasto, no sabe ni ¿Cómo siquiera se llama? entrevistar. ¿Qué le conoces? Es un Pues de los pésimo jales que entrevistador. hace. Sí, ¿se te hace? Es un pésimo entrevistador, nunca deja hablar a la gente. No, nunca. Ahora lo Mira, voy a ver ahí le va. desde O sea, ese punto de vista. Sí, cuando tú vas a entrevistar a alguien, el que tiene que brillar no eres tú. O sea, no es el entrevistador, tiene que ser la persona que estés entrevistando. Pero luego los entrevistados se agarran, güey. Pues entonces tienes que seleccionar bien a los entrevistados. Una maestra, no, Sergio ya la decía, ¿verdad? Sergio ya la que en paz descanse en el mundo de los ¿De los comunicólogos? de los comunicólogos, Ajá. sí. Nuestro maestro de comunicación decía que el micrófono es tuyo, tú eres el entrevistador. El micrófono Mal. es tuyo. No. No, tiene razón, güey. ¿Por qué? No. Porque tú vas a decirle, tú le vas a dar la palabra, pero tú eres el mediador. Ah, claro. Él va a brillar, él es la estrella. Sí, pero depende Pero de ti. tú eres el mediador. Pero tampoco no eres la estrella. No. Él no Eso decía, es lo que pasa no, con ese es señor. que él no decía que era la estrella. Tú eres el mediador. Hasta, si Tú es eres el mediador. Por y eso el cuando entrevistador, él decía, no, tú no sueltas el micrófono. Ajá. Porque lo sueltas y el vato empieza, no, Sí, o sea, y se pone a agarrar. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando tú entrevistas a alguien, esa persona tiene un ego del tamaño del mundo porque está en la cúspide de su wow. Todo el mundo quiere saber algo de él. Ajá. Entonces él lo que va a hacer es hablar mucho. Lo que tú tienes que hacer es mediarlo. Entonces cuando dice pues entonces no lo invites. el maestro decía, si le sueltas el micrófono, Ujú. te chingaste. No, Nunca es le que sueltas el tampoco- micrófono. No. Él tenía tampoco es mucha así. razón. Pero es que tampoco así, tenía 40 y tantos años de experiencia ese pues, maestro. También digo, tuve maestros de comunicación y Pero decían, ese- o sea, pero decían- siempre el que brille es la persona entrevistada, Sí, pero el mediador es el que Exacto. lo va a conducir. pero mediador. Sí, yo no dije No brilla. O sea, lo que pasa es que con este Es lo que señor- está diciendo el maestro, chico, no, Madre Patricia. y es lo que yo te digo, o sea, con este güey lo que quiere hacer es brillar él. Nunca lo he percatado así. Claro que sí, Sí. no deja hablar. Ay, ya no lo voy a ver Sí. igual porque soy tan pinche No sé, conducible. bueno, o también es que estoy influenciada porque el tipo me cae gordo. O sea, quizás también. Pero Fíjate que no me cae mal. Yo siempre mejor, mira, Sí. me encuentro con un video de él y va. Ah, yo lo veo así, me voy a bañar y busco los sus videos. ¡Ay, no! Daniela. Mátalo escuchando. No No. te digo, güey, soy muy Lo detesto, influenciable. lo detesto. Soy muy influenciable, ahora lo voy a ver y me va a caer gordo. No, lo detesto, Pinche vato, me lo cae detesto. gordo porque le cae mal a mi vecino. Sí, claro, ando así, por favor. No, ya a mí me cae Chingada gordo, ya nunca madre. vámonos. De que, Sí, no mames, no sé güey. qué, ¿cómo se llama? Que el minuto que cambié mi vestido, cállate. Ándale, Pues sí. vámonos a lo siguiente. Ay, ay. Fíjate, voy a vivirlo más a detalle ahora. Chécate, pero Sí. siempre o sea, interrumpe al entrevistado y hace cosas como que para brillar él. Entonces, Eso te hace. es nefasto. Me cae gordo. Muy bien, siguiente. Ay, Siguiente tema. ok, ya, hablando de otra cosa. Le dedicamos mucho No sé, tema. pero, ay, vecina, la verdad es que no he terminado de ver esa entrevista de la Frida Sofía con el Ay, es Gustavo. que yo le he visto en cachito, pero es que me cae mal como Es que habla sí, ella. Y a mí me caen mal los dos. O sea, Chinga la madre. Entonces, nada más supe que había declarado la vieja cosas tontas. O sea, no sé si sea verdad o no, pues digo, en cualquier familia se cuecen habas. Sí, claro. Este, Ok, oigan, el tema de la maestra. la maestra de la prepa, que era una maestra de inglés, La maestra de inglés. que estaba en plena clase Exacto. y que pues durante su clase de repente es interrumpida abruptamente
por su marido, por su amante, no sé qué sería. O sea, Creo que era su esposo. su esposo, amante, Creo por que era su su compañero. Creo que era su dueño. Creo que era su Para como su se la verdugo, puteó, güey. sí, Era su verdugo. Su secuestrador. Sí, era un secuestrador. ¿Qué? Entonces, Verdugo. Ah, mientras ella estaba dando una clase, es interrumpida por este tipo, Ujú. con groserías, dirigiéndose con ella de una forma no elocuente, y de repente se escuchan algunos silencios, la maestra empieza a llorar y le pide que por favor ceda porque que le permita salirse de la clase porque están escuchándolo los alumnos. Mujeres. Vamos a poner un poquito más en... Sí, pues ya no nos vamos a dirigir a los hombres, porque realmente No, a ver. ya a ver. sabemos que... Mira, estamos hablando aquí de camaradas, Ajá. mujeres. Mis chicas, mis vecinas. Ahora una chévere, tómensela con nosotros. Salud, vecina. Salud, vecina. Primeramente, el vato, yo no pongo ni siquiera ni 3 pinches gramitos de duda de que ese cabrón tenga toda la pinche culpa. Pero a ver, mujeres, a ver, mis amigas, a ver, mis estimadas. Que un cabrón venga de la nada y te diga de la nada alguna pendejada. Ajá. A ver, ¿quién tiene la culpa, mi chava? ¿El indio o el que se casó con él? El que lo hace compadre, que dicen. Exacto. Pues tú, mamacita, tú mi reina, tú mi cosita linda, tú mi estimada mujer. A ver, vecina, pero yo creo que aquí lo real es que no hay que encontrar culpables, digo. No, La es que la realidad es que si estás en esa realidad, Exacto. tienes que darte cuenta, tienes que estar en un halo de conciencia. Ajá. Tienes que entrar en conciencia. Yo no creo que esté secuestrada por ese tipo, o sea, no creo que en contra de su voluntad esté ella. O sea, algo tiene que haber una conveniencia por parte de ella para estar aguantando y tolerando ese tipo de circunstancias. Mujeres, hay un chingo de hombres que cogen igual de rico que ese cabrón y no te va a putear, literal. No sé si a lo Y mejor... técnicamente. Es que ¿sabes qué es lo que llego a pensar? Que muchas mujeres que a veces toleran la violencia ¿Por qué? es porque a lo mejor sientan un placer al ser violentadas. Al ser violentadas. No sé, o sea... A ver, espérate, ya déjame cuadrar mis ideas. No quiero pensar eso, pero estoy pensando, lo pero estoy pensando. porque digo, o sea, yo desde el momento en que llegara a ser violentada, claro que me salgo, o sea, y sin pensarlo ni una o dos veces, o sea, y aunque me muera de miedo, me saldría, o sea, creo yo. No es como la película de esa de él no te quiere tanto. No. Así empieza, güey. Donde le dice, la niña está llore y llore porque el chamaco vino y le jaló el pelo y le dice a la maestra, es que le sí, gustas. ya me acordé. No. Y tú dices, y la chava así de, Bueno. entonces le gusto, por eso me viene y me maltrata. Amiga, date cuenta, ningún cabrón te tiene que venir a maltratar para hacer despertar tu interés en él. Conozco a una persona, que no voy a decir qué parentesco hay ni nada. lo vamos a dejar aquí abajo. Pero aquí dejamos sus redes sociales. No puedo decir parentesco, A ver, échale. pero ella decía que no se retiraba del esposo, y el esposo era violento, por el miedo que el esposo, como era una persona muy culta, le fuera a quitar a los hijos. Y era en otra época, no es ahorita, Sí. era época del pasado. Más atrás. Exactamente. Entonces yo en algún momento le llegué a preguntar, bueno, ¿y por qué aguantaste tanto a tu marido si te humillaba, o sea, te golpeaba? Sí. O sea, y no nada más a ti, también a tus hijos y todo. Pero se lo pregunté en buen plan, o sea, no a modo tal de que se sintiera acusada. Y me dijo, es que era una persona muy estudiada, era una persona muy culta, y yo sentía que en el momento que yo saliera corriendo con mis hijos, me los fuera a quitar. O sea, le tenía más miedo. Exacto. En aquel tiempo no había tantas leyes que favorecieran a las mujeres. Ahora, eso, ok, creo entenderlo. Bueno, sí. Cuando es por parte de que es miedo, sí, güey, evidentemente hay dos tipos de personas y eso evidentemente estúdienlo, búsquenlo. Hay dos maneras de reaccionar ante el miedo. Unos corren, otros se paralizan. Y en este caso se paralizó. En este caso, esta mujer se paralizó. Porque hay mujeres que corren, hay mujeres que dicen, chingue su madre, que me alcance el cabrón. Y si nos vamos a matar, nos matamos. Nos damos chingadazos. Pero llega es que es ahí donde digo, cuando llegas a un estado de conciencia y despiertas,
y te das cuenta y eres consciente de que estás viviendo un estado de violencia, porque yo también conocí amigas, güey, que estaba el vato y ya te dije, jajaja. Me violento. Exacto, eso se llama violencia. Y que ella diga, ay, me dolió, qué tosco eres. Cuéntase lo que más confianza le tengas, porque eso es violencia. Porque y así se empieza. Y enfrente de la gente. Sí, y así se empieza. Eso es un jaloneo así de poquito y el vato nada más te midió, güey, te midió, era hasta donde aguantas. ¿No aguantaste eso? Bueno, entonces aguantas más, exacto. Es como el vato que te echa, o como el vato, la vieja, lo que sea, que te avienta una broma. Por ejemplo, a mí que una vez me dijo, ay, es que tú estás media panzona. No es cierto, es broma. En tu vida me vamos a decir así. Exacto. Y yo así de que, ok, ¿qué quieres que te aplauda por decirme lo evidente? Obviamente lo que estaba haciendo. No me cuenta. Exacto. Ella hizo esa broma para medir y por eso se retractó, porque lo disfrazó de broma para ver hasta dónde aguantaba yo. Entonces, si yo decía, ay, ¿cómo eres? Entonces, para ella quería decir que yo aguantaba algo más fuerte. Y así se iba a ir, más. Para vecina. No, vecina, yo nunca le he dicho nada malo. No, vecina. Una pinche vieja que sí estaba gorda. Vieja fea. Ay, qué fea. Bueno, sin salirnos del tema, la verdad es que, volviendo al tema de la maestra. Sí, échale. Definitivamente ella ha tolerado muchas situaciones incómodas con ese hombre. Sí. Obviamente no creo que sea la primera vez. O sea, No. Para llegar a ese, vaya, es como yo le dije a mi mamá, a ver, un vato no llega y te da unos putazos así, pa, y se va y no, es de poquito hasta que llegas a esos niveles, sí, como los de la maestra. Y la otra me sorprendió mucho la reacción de ella al día siguiente, que le hablan de la prepa, según dicen algunas noticias, sí. Y que, oye, ¿estás bien? ¿Quieres que te apoye? O sea, ya fueron directamente los de la escuela a darle el apoyo. Brindarle apoyo. Y ella dijo, sí, gracias, estoy bien, sí, tomaré cartas en el asunto. ¿Y el tema? Ya, lo enterró. Como que, ay, qué pena, se dieron cuenta de mi secreto. Sí, o sea, se olvidó todo. Ahí fue donde también dije, pues por eso estás viviendo lo que estás viviendo, o sea, porque no le das una continuidad de que, oye, me dejaste en ridículo enfrente de todos, ya no es tanto el golpe físico, sí, es el golpe moral, o sea, me dejaste ridiculizada, humillada, y eso es lo que más duele, o sea, que sí, claro, humillada enfrente de tus alumnos, ni siquiera era tu familia, eran terceras personas. Sí, no estaban cerca del círculo de su entorno. Exactamente. De su entorno de confianza. Entonces, digo, ahí es por eso que está sufriendo esa situación, porque no le ha dado la continuidad. Yo creo en algo que se llama estado de conciencia. Ajá. Y cuando eres consciente, porque a veces, por ejemplo, a mí me pasaba muy seguido que me decían, no sé, una pinche palabra, concepto, o no sé, una palabra, no sé, ortografía, que lleva acento en la A. Sí. Y yo ponía ortografía sin acento y con otras pinches aberraciones ortográficas. Con H. Sí, güey, así, una mamada así, güey. Sí. Y me decían, es que está equivocado. Y ok, y ya, era todo lo que me decían. Y yo decía, ¿y cómo se escribe entonces? ¿Cómo se escribe entonces? Porque yo estoy de una manera inconsciente escribiendo ortografía, pero no estoy consciente de cómo sí es lo correcto. Es ahí donde dices tú, si estás viviendo un tipo de violencia de este índole, es porque estás en un grado de inconsciencia pensando que lo puedes manejar. Claro. No. En cuanto un cabrón te violenta verbalmente, ya no lo tienes controlado. Uh-huh. No estás controlando la situación y no tienes por qué controlarla. El que está mal es él. No tienes por qué tú tapar ese pedo para ver que lo tienes bajo control. Exacto. Yo he visto muchas de mis amigas tratando de controlar a hombres que son muy violentos. Uh-huh. Y muy tristemente me doy cuenta que no los van a controlar. Porque el vato Nunca. el vato se actúa como un niño berrinchudo. Y ellas están así como que actuando como el papel de la mamá. Uh-huh. El pedo es que como no son la mamá, estos vatos las van a violentar más y más y más. Y aparte, y más. Pues si le hace recordar a la mamá, y si él tiene un pedo con su mamá, te va a agarrar a putazos. Exactamente. Porque a su mamá no le puede levantar la mano, a ti lamentablemente sí tampoco, pero sí lo va a hacer porque no eres
una figura de autoridad, lamentablemente. No, lamentablemente, o sea, no y es que ese hombre no, también volvemos a lo mismo, no está en un estado de conciencia para darse cuenta que él también está actuando de una manera que dices, no mames, güey, date cuenta, güey. ¿Qué pedo contigo? ¿Tienes caca en la cabeza? Sí. ¿Qué? Ahora, te voy a decir otra cosa, o sea, del tipo, porque muchos van a decir, oye, ¿por qué nada más le echan la culpa a la mujer? Y que no sé qué. Bueno, del tipo no hablamos, porque es un caso perdido. O sea, No, sí, ella no se da cuenta, imagínense el vato. Sí. Mames, güey. De él no vamos a hablar porque no nos interesa. Además, o sea, es como cuando es como cuando atacan a una de tus amigas. Ajá. A ver, si una de tus amigas se la madrean, amiga, date cuenta. hablas de tu amiga, no vas a decirle, a ver, hazte para allá, cabrona, voy a hablar con tu esposo. No, hablas con ella. Precisamente por eso nos sentimos con la afanosa necesidad de dirigirnos directamente con ella. Sé que mucha gente va a brincar y va a decir, no, es que no mames, la están poniendo, la revictimizan y mamá y media, que no sé quién inventó esa palabra. ¿Revictimizar? Revictimizar, güey. Yo, güey, ya es una víctima, ya más víctima no puede ser. Sí, cómo no, vamos a revictimizarla. No. Yo, güey. No, ya, ahorita ya no hay justificación, hay leyes, hay, o sea, sí, ya. Es más, te puedes huir, sí, puedes cambiarte. Sí. Hay lugares en donde sí te puedes cambiar la identidad y todo. Sí, o sea, sí puedes tomar cartas en el asunto. Si realmente tu deseo es huir, puedes huir. Puedes huir. Ahorita ya no es como en la época de los 60s y los 70s que las señoras se tenían que aguantar porque no había una ley que las amparara. Tú de que no haya ley. Tan solo el círculo más próximo decía, aguántate, güey. Es tu cruz. Es tu cruz, así te salió. Y es lo que les decían. Es lo que les decían. Ahorita, en cuanto, si el señor Limón me agarra putazos y voy con Patty, al día siguiente yo ya no tengo ni mi ropa en el closet, o sea, porque ella va a saber que ya estoy violentada. Lo más seguro que va a ser al revés. Yo digo que aquí la violenta es tú eres un macho violento. Ay, chico. Macho, es papá borracho con no es cierto. Yo le he dicho, si fueras vato, fueras un culero. Sí, Ay, Dios mío, mira, ahora resulta. Yo defiendo mis derechos. Señor productor. Es lo que dice el vato. Señor productor, ¿puedo ser titular de los vecinos? Bueno, ya. Yo defiendo mis derechos. Aquí la violenta es ella. Es que, y la mala copa y la... bueno, mala copa sí. Eso sí no se lo discuto. Nada. Eso sí Oye, no lo discuto. No, pero la verdad es que qué triste situación. Ojalá y ninguna de mis amigas esté viviendo. Estoy casi segura que ninguna de mis amigas está viviendo eso. Qué bueno, gracias. Y si lo estuviera viviendo... me salió la frase de qué bueno, gracias a Dios. Yo también las cachoquería de que, órale, tonta. Sí, exactamente. O sea, en cuanto, vaya, si estás viviendo una situación de esa, a la persona que tengas al ladito, ¿le cuentas? Vamos, sí, inmediatamente te va a apoyar, porque ya no está aceptado socialmente. ¿Sabes qué? Me encanta la película de J-Lo, la de Nunca Más. Sí. Me encanta porque, o sea, si está siendo violentada, ella hizo hasta lo imposible por enfrentarlo. Y ese tipo de hombres, te voy a decir una cosa, estoy bien segura que ese tipo de hombres no a cualquiera se les pone así. O sea, si ellos se alimentan del miedo. Sí. Entonces, cuando te ven con miedo, así como lamentablemente la maestra reaccionó, porque son ellos que te van a amedrentar y llegan con todo y que no sé qué, nada, que nada, sé qué. No, ya cuando te volteas tú y le dices que, o sea, pues aquí nos damos, o sea, me vale. Sí, ya le bajan. No, bueno, lo que pasa no te largas, es que... no te largas, sí. Y te va, y lo vas y lo arrinconas, o sea, de que no te largas, y no me puedo levantar la mano, si me levanto la mano, nada más, o sea... Dale, vas a ver cómo entonces van, huyen. Entonces, sí, pero tienes que armarte de mucho valor. Sí, y saber qué decir exactamente. Y decidirte que ya no es necesario que tengas un hombre en tu vida para salir adelante, o sea, sobre todo por ellos, o sea, que piensan que el mundo se acaba si ya no tienen marido, como decíamos en algún momento de que, soy feliz pero no tengo, ¿cómo? No soy feliz pero tengo marido. Sí. Ya no, esa frase ya no. Ya no, amiga. Ya no. Sí, no, aparte, digo, evidentemente habla mucho de la educación que te dieron en casa. Todos nosotros, todos, no estoy hablando de mi esposo, de aquí mi vecina. Todos somos hijos de alguien. Claro. Y todos nuestros padres, una vez vi una caricatura bien chida que hablaba de la superación personal y todo, y un padre le dice a otro padre,
todos nosotros como padres esperamos que nuestros hijos sean hermosos, esbeltos y prósperos. Ujú. ¿Por qué? Porque quieres que física, intelectual y espiritualmente sean sobresalientes. Ujú. Si esas 3 cosas, amiga, están dañándote o están una de esas frágil o estás atravesando por una situación que alguna de esas se ve perpetrada o te roban tu paz, cualquiera de esas 3, ahora sí que, como dice Chabelo, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y mucho ojo. Y mucho ojo, porque a cualquiera le puede pasar, no nada más. Claro. Porque vamos a lo mismo, eso no fue de un día para otro, o sea, fue de poquito. Y lo peor del caso es que si tú tienes una capacidad de engancharte, ya sea porque tu carácter lo amerita, o porque tu educación así fue, o porque tus inseguridades te hacen que te enganches a una personalidad como esa que te chupa tu energía, es momento de tomar las pinches riendas de las cosas. Y si tú realmente no te interesas y ya tienes hijos, o sea, lo que te hace a ti se lo va a hacer a tus hijos también. Ah, sí. No, y luego, pero aún, el karma es bien culero, güey. Es bien culero. Perdón por karma. Perdón por karma. Perdón por no poder pronunciar karma bien, porque ya se me está trabando la lengua, güey. Pero el karma no te va a ir a buscar a ti, güey. Va a ir a buscar a tus hijos. Sí. Lamentablemente así es el pinche karma, güey. En fin. Si usted la está cagando en esta vida, usted lo va a pagar, no usted. En su descendencia, exacto. Oigan, y ya para terminar, pues bueno, ese mensaje también va para los hombres, porque sé que también hay hombres violentados, que hay muchas viejas tóxicas claro. y locas. Ser productor es también para ustedes, o sea. Es una intervención también. Es una intervención. Corra, huya, y cuénteselo a quien más confianza le tenga. No, también hay mujeres bien locas, bien locas. Pues es que donde yo te digo, la verdad, cambiamos el concepto de hombres por personas. Uh-huh. Hay por personas bien pinches locas, güey. Exactamente, y en general, y así, pues generalizamos. Y bueno, Gaby, pues bueno, entre estas todas situaciones violentas que hemos vivido, digo, que hemos escuchado y que nos hemos enterado, pues ¿te acuerdas también del año pasado? Que por ahí uno de los candidatos que ahorita está por la gobernatura de Nuevo León, Samuel. Clara, ¿qué se llama, no? Clara. Bueno, pues es que todos son unas bichitas. Ay, no. ¿Tú sabes ya por quién vas a votar? No, y con esos pinches candidatos no sé, güey. No mames, parece un puto circo. Yo te voy a decir por quién entre voy a votar. Samuel y la Clara, no sé qué madres, y el Yo sé otro por qué. güey del PRI. Ay, no Ya sé. sé por quién voy a votar. ¿Por quién vas a votar? Por el senador. Pero por el personaje. Pero por el personaje Sí. del senador. Y nada que gana, güey. Ay, pues estaría bien chido. De que todos fuera- los candidatos, créanme que es Me la cae mejor mejor. opción. Sí. No Es mames, que realmente es que, mira, no le hayas pies a este pedo, güey. O sea, Mira, yo cuando empezó todo esto, yo sí dije, vivo en el municipio de Escobedo. ujú. Y la verdad es que Clara Luza y también Abel Guerra hicieron muy buen trabajo en sus administraciones, ¿no? Han construido cosas, Sí, bla, bla, bla. de hecho. Bien, está bien. Pero luego ya empezó a salir de que Clara Luz culpó a Marco Polo de todas las situaciones. O sea, ahí yo creo que fue. Mira, cuando andas en el pedo y no aguantas los putazos, Ajá, no, pues no estás preparada. no, o para sea, no eso. eres congruente, amiga. No eres congruente. A ver. Hay que aguantar. Sí, hay que aguantar vara, mija. Estás en el ojo del huracán. Si algo no te parece, lo eliminas nada más. O sea, así de que, como nos pasó en algún momento con nuestro primer hater, Ay, sí. que nos cayó gordo su comentario y lo borramos y ya. Bye. Y ni siquiera lo tomas en cuenta y dices, bueno, ya. O no lo Pero borras, ya, o sea. te voy a demandar porque me estás. Ay, no, güey, espérate, No, pues. No, eso es darle más importancia a este pedo. Es como en la primaria o en la secundaria que la niña chismosa, la que le gustaba participar pero no aguantaba el carro, pues no la tomabas en cuenta. Pues no la tomas en cuenta y No, ya, sí, pues no. ya fue, o sea, ya. Es correcto. Y eso creo que Clara Luz no lo ha podido manejar bien, güey. No sé quién sea su asesor de campaña. Pues ha de ser un güey que está ciego y sordo, güey, porque... Ha de ser un practicante. Uy, ¿verdad? sí, Sí, uy, es que cuando le preguntan lo de Nexius, güey, Nexius. Primero, Nexius, creo que se llama. sí, fue un curso que tomé, como 10,000 personas más volvieron a tomar. Güey, yo vi la entrevista, casi que... Tiriri, ti, tiri, sale con el pinche vato así, sí, es que Nexius. Le dice el vato, güey, estoy viendo que en el pinche video se están así coqueteando. Y acuérdense que entre mujeres no nos podemos engañar.
A mí no me dicen, engañas, Clara, no, me estabas coqueteando. es como dicen, Acepta. entre gitanas no nos leemos las manos. Exacto. Entonces entre mujeres no nos, o sea, detectamos las mentiras, sabemos cuando nos están... Entre Huila sabemos quién es más puta, así que no nos andemos con medias tintas. No quería decir eso. No quiero decir tampoco así, pero sí. Pero sí, ya te sabemos. Exactamente, sabemos cómo está el pedo. Y cuando Sí, yo vi estaba el video. incomodona, así como que... Así como que- sí, coquetona, Y se agarraba el peli. Oye, pero a ver, ¿de qué se trataba eso de Nexium? A ver, ¿reclutaban mujeres? ¿Se las llevaban al tipo? O sea, ¿de qué se trataba? Güey, Te pregunto, o sea, porque a lo porque mejor... sí, güey, sí. Ahora, a ver. Cuéntanos porque quizás, digo, yo más o menos tengo una idea. Nexius era una. Empezó como. Y espero que alguna vez pueda ver yo algún tipo de comentario de leyendas legendarias, porque fue donde lo vi. Empezó como un reclutador. Ajá. El vato. Iba por la vida estafando gente, era lo que hacía el güey. Ajá. Entonces vio la manera de hacer cursos de superación personal, de chinga. Mucho, sí. Y sí, pues realmente, güey, tenemos pedos como por lo que contamos de la maestra y ese pedo, pues es gente que quiere. Gente de mente débil. Sí, que quiere. Que deja tú, que ya sabe que tiene un problema. Ay, Quiere. que, por cierto, ahorita, trascender. paréntesis, vecino. A ver, échale. ¿Cómo me cayó bien gorda una tipa? No sé si has escuchado acerca de la comunidad esa de 4 dedos. Que son también de superación personal y bla, 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 bla. Pero siempre, ellos son como una, vamos a llamarlo secta, pero no, realmente no tienen nada que ver con religiosos, exactamente. Una comunidad. Ajá. Pero si salen así de que en fotos siempre salen saludando así, de 4. Porque es un código que ellos tienen y bla, 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 bla. Bueno, la cosa es de que efectivamente son cursos de superación personal en donde te piden que metas a 3 personas. Yo nunca he estado, digo, realmente. O sea, ¿conoces a alguien que sí está en eso? Sí, conozco mucha gente que ha estado, que a unos sí les sirvió y terminaron su primer curso. Luego pudieron ser candidatos al siguiente curso, pero ellos ya mejor dijeron, ¿sabes qué? Detectaron que efectivamente era manipulación de masas y sacadera de lana. Y pues se salieron. Sí, ya nada más agarraron lo que les sirvió y se salieron. Pero que bien gorda una tipa de que me dijo, no sé qué, sí, pero es para gente débil de mente, como, pues así como tú. Y yo dije, a ver, pendeja, pues si yo, para empezar, ni siquiera he cursado ese tipo de... ¿Acabas de decirle mente débil a Patricia? No sabes. Claro que ya no estaba en mis círculos de amigas. Güey, o sea, imagínate. Obviamente. No te conoce. No la conoces. Este frasco viene con veneno. O sea, no mames, qué pedo. La tipa me dijo eso, o sea, yo que ¿Neta? sea amable contigo no significa que soy una persona de mente débil, estúpida. Pendeja. Sí, qué bueno que ya no sé. Bueno, la cosa es de que efectivamente, y tampoco digo que la gente que entró al primer nivel de ese curso sea de mente débil, no, tampoco. No, pero es que vas como todo. Pero se dan vas cuenta, buscando- exactamente. Sí, exactamente. Es gente vulnerable que estuvo en una situación Más bien, de crisis. si eres una persona vulnerable, te quedas y te enganchas. Pero si no, Exactamente. simplemente agarras lo bueno y dices Y tú, bye. este pedo me está sonando como a secta y me salgo y me voy. salgo, exactamente. Porque si hay mucha gente muy buena, muy consciente, muy con paz espiritual y todo, buscando la manera de sobresalir y se meten pedos de coacheo y de para motivarse y seguir adelante, emprendimientos y todo ese pedo. Pero si llega un momento en que dices tú, Bye. ya, güey, no voy por ahí. Es correcto. Bueno, Entonces, lo de Nexius era así, güey. Era algo así. Empezó así y luego ya te pedía lana y para llegar al no sé qué nivel tenías que meterle billete y luego para hacer el no sé qué nivel ya te marcaban como vaca, güey, te ponen aquí una pinche... Pero era una red de prostitución, ¿no? Dicen. Es que dicen que el vato se agarraba a las que, pues yo imagino como todo, güey, va viendo a ver quién flaquea más y dice, a ver, apúntame estas 3, 4, 5 viejas y me las voy a echar a la bolsa. Sí. Y pues... Y esas se enganchaban más con él porque estamos hablando del romanticismo de un líder con una concubina, por así decirlo. Ajá. Se enganchan más, se meten más, jalan más gente, o sea, se hace una red. Aparte el vato era, o sea, acuérdate que el poder siempre va a ser muy atractivo. Ah, claro. Y un hombre con poder es muy atractivo, entonces... Como los de Herbalife. Sí, exactamente. Pues, ¿qué haces? Pues, ay, mira, estoy con el líder. Y ya sientes como que es otro éxtasis. Yo creo que el sentido de pertenencia
juega un papel muy importante porque Claro. si no lo tienes, si no te lo fomentaron en tu casa, con tu familia, en tu persona, Pues buscas dónde pertenecer. a donde pertenecer y te enganchas. Bueno, Nexius era algo más o menos así. Y Clara Luz negó haber conocido siquiera al vato. Nada más dijo que había ido a unos cursos y que no lo conocía. Güey, está la puta entrevista Clara Luz, ¿a quién se le ocurre? ¿Y a sabes mí qué? también que me caía Clara Luz. Sí, me güey. la topé en un Vips. Así de que, hola Lick, hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, y ya así, bueno, que va. Es un candidato. Hola, ciudadano promedio que votara por mí. Como ahorita antes de que empezara el programa, es que te vio pobre y se iba a tomar la foto contigo. Y pues, los dos. Si ves pobre, tómate la foto con ella. Pues Patricia, pues es que, bueno, es que ¿sabes qué? El problema de ella, y yo también pienso que ahí fue su error, haber dicho que no lo conocía, güey. Ajá. Güey, ya estaba en el bote, ya, o sea, sí, lo conozco, sí estuve en los cursos. Yo Pero también fui estoy estafada. consciente, sí, Sí. te enjuagas las chingadas manos como toda la vida lo vas a hacer porque Sí. eres candidato de un partido. Es más, hubiera dicho, sabes que yo también fui estafada, pero Sí, no es ya. momento de ser víctima. Quiero participar con Ay, gente. no, pero ¿qué hizo? No. Y negarlo fue lo peor que pudo Y haber luego, hecho. no, negarlo y luego después Aceptarlo. No, sí. Bueno, claro, después Ay, no sé bueno. todavía si voy a votar por ti, pero Ya me lo caes estamos muy bien. pensando. Sí, nos caes bien. No, me cae nos muy caes bien, ¿sabes por qué? Y nada más por el simple hecho de tener una conciencia muy especial acerca de de los perritos y los gatitos. En Escobedo sí, la gente, te voy a decir, Gaby. No, Ok. te voy a decir, la gente en A ver. Escobedo, Ah, si va a pasar un perro, no sé por qué, pero toda la gente en Escobedo, si va a cruzar la calle un perro, se para. yo dije, lo atropellan. Dije, No, ay, pues, no, en otros municipios sí, pero en Escobedo sí ha bajado mucho la violencia animal. Ah, muy bien, Escobedo. Y de hecho hay una clínica gratuita para los perritos y No todo puedo eso. tomar en serio esta nota. Gabriela, no, o sea, déjame decir, bueno, yo sí soy una pro Sí, vida sí, animal, eres o sea, pro. sí, yo sé que para ti no te interesan los animales, permíteme tantito. No, pero para mí sí, o sea, entonces, por eso para mí ella era un candidato perfecto, porque la cultura animal, la cultura del cuidado animal iba a ser muy valiosa. Ella sí, ajá, sí. Pues, Aunque luego también, pero por eso voy a votar por ella. Pero luego también salen spots donde dice, sí, yo de la mano de mi presidente, pues estás viendo que aquí en Monterrey no quieren a López Obrador. Sí, Digo, de hecho, sí. yo tampoco lo quiero, listo. Pues es que está haciendo medias cosas raras ese cabrón. Sí, Cosas de señores. cosas de señor grande, eso es lo que está haciendo. Y con todo respeto. Como cuando tu papá para la hace gente cosas grande. raras que dices tú, güey, ¿por qué hace mi papá eso? Así está haciendo López Obrador ahorita. Oye, bueno, ahora con lo de, no, antes de, ahorita nos pasamos al siguiente tema. Pero bueno, el siguiente candidato es El Samuel. Samuel. El senador. Me cae mejor Marco Polo, hombre. Me Yo quedo votaría- con Marco Polo. Es que, ¿sabes qué? Ese güey, cuando lo del baja la pierna, se te ve todo. Sí, misógino. Sí, es ese tipo de violencia, amiga, que empieza de a poquito. Así empieza la violencia. Y ese güey se me hace que nomás porque está sobrio no es un chingado violento, güey. Porque así de autoritario, así como ve su realidad distorsionada, me da un chingo de desconfianza, güey. Sí, también. A eso, nada más por eso. Eso y que es bien faramayero, güey. Bien faramayero. Le encanta estar en el pinche ojo del huracán, güey. Le encanta este pedo de la farándula. Entonces digo yo, una persona que está tan ensimismada con él, o sea, ensimismado, Ajá. dudo que vaya a ser un muy buen trabajo. Siguiente candidato, vecina, Adrián de la Garza. Oy, oy, oy. Me cae gordísimo ese señor. Tiene una cara. Ese ya fue de que, No, Ay, tiene una cara de que no puedes dejar Ay, 3 pesos aquí porque el lo va a agarrar. peor, pero les voy a decir una cosa, A ver, estimados cibernautas. Si tú me preguntas ahorita quién va a ganar, yo te diría que va a ganar Adrián de la Garza. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque en cada uno de sus eslogans dicen Nuevo León en orden del nuevo orden mundial. Porque pues ya saben, ¿no? Illuminatis, masones, etcétera. Ah, viene muy conspiranoica, vamos a vecina. dar paz y seguridad, otro de los lemas del nuevo orden mundial. Entonces, creo yo Que ya lo escogieron. que él es un candidato muy, muy fuerte para ser exactamente ya. Si no es que ya fue escogido. Ya, quien toma exactamente. la decisión de saber Pero- quién va a estar en el poder, ya dijo que se Estoy acabó. muy segura que la guerra, o sea, fíjate,
La lucha entre, ahora sí que las votaciones y todo eso van a Sí. estar entre Samuel Ok. García, sí, Samuel García y Adrián de la Garza. Y Ok. solamente por eso. Pues yo no lo hubiera podido pronunciar otra vez. Me he muerto de la risa. Ok, sí, no, es que sí, la verdad está Pero muy chécate porque los todos eslogans. tienen, güey, todos Chécate tienen. los eslogans de ese hombre. O sea, sí están bien conspiranoicos. Eso es verdad. Y la verdad, ahorita si me preguntan por quién voy a votar, no sé. Yo tampoco sé. Nadie sabe, todos son iguales. Yo tampoco sé porque la verdad todo es una pinche, parece una burla, güey, parece una burla. O sea, están Sí. haciendo, no sé si piensen que entre más comicidad haya el pueblo, o sea, que estamos idiotas o qué pedo, o sea, es como, ¿Viste lo que está pasando en Colombia? esa madre, sí, güey. Que eso no viene en nuestras notas, pero No vienen nuestras notas, pero sí lo vi. creo yo que Colombia es un piloto de muchas situaciones que van a pasar. Ay, no, En muchos no, países. ya pasamos en el 2009, apenas estaban abriendo los chingados antes de Yo que la creo pandemia. que es un piloto para ver hasta qué grado la gente ¿Cómo reacciona? se convierte en violenta. No mames. Creo yo, no me hagan caso. Digo, a mí me gustan mucho los temas conspiranoicos. Sí, ya me acabo de dar cuenta, güey, ya me puse sucedió en paranoica. Chile, ya sucedió en Argentina, bueno, en Argentina fue Ajá. como que una probadita. Y ahorita Colombia pues es un piloto de lo que pudiera pasar. Pero a ver, ¿qué pasó, güey? Porque La gente empezaron a subir un chingo de videos, güey, a todas las redes sociales en las que yo me metí. ¿Qué sucedió? Que después de la pandemia el gobierno dijo, ¿sabes qué? Necesitamos dinero, vamos a recaudar a través de impuestos. Ay, Y entonces le empezaron a meter impuestos, ahorita no recuerdo bien a qué le metieron impuestos, pero eran a productos básicos, a actividades básicas y sobre todo para mermar más las ganancias de la gente trabajadora. Tanto es lo que son los pymes, o sea, bueno, y la clase media y la baja. Entonces, le mermas a estos cuando el sector financiero fue el que tuvo el 30% de ganancias y a los que tuvieron el 3%, bueno, que vamos a mermarles más la ganancia a estos. madre Y mía. les sangras, o sea, entonces que ya la gente ya llega un momento en que sabes que ya no puede. Y Ya empiezan tienes el agua las hasta el protestas, cuello. exactamente. Sí, sí. Hasta ahí tengo entendido qué es lo que está sucediendo en Colombia, pero yo sí creo que es un prototipo de algo que pueda venir. Como que es En otros el países. piloto que va a ver si funciona. Vamos a ver qué tal jala. Sí. Ese país se va a caer como se cayó. Ay, bueno, y otra de las cosas tan feas que pasaron ay, puras cosas bien trágicas. Sí, pues es que así son las noticias. En Notivecina. En Noticias, sí. Hoy como es el último capítulo de la segunda temporada, quisimos agarrar parte de las noticias que han sucedido en el último mes. Con este pequeño ambiente de cantina que tenemos actualmente. Exactamente. Hoy el 3 de mayo tuvimos una tragedia muy fea en la Ciudad de México en donde se colapsó el tren Híjole. a causa de unas estructuras que dicen que fueron por un mal A mantenimiento. las 11 de la noche fue el accidente. Exactamente. A las 11. A las 11 de la 11. noche, Sí. 11. Vale. 10 y cachito, ¿no? Yo estoy gastando. Bueno, fuera del aire platicaba yo con Gaby, digo, pues digo, a mí me encantan los temas conspiranoicos. Ujú. En algún momento tomé algunas clases así muy rápidas de numerología y hay números. Sí, ya. 5, No, es que se escuchan sus pulseras en el micrófono. bueno, ok. 5, 4, 3, 2. Entonces tomé algunos temas de numerología y hay números maestros que se utilizan para abrir portales, que es el 11, 22 y 33. Entonces, los puedes utilizar para portales buenos como también para portales ¿Cuáles malos. números dijiste? 11, 22 y 33. Son números maestros. 11, 22. Entonces, casualmente, por ejemplo, cuando fue lo de las Torres Gemelas, que todo el mundo, digo, que algunas personas que les gustan los temas conspiranoicos, dicen, ¿sabes qué? Fue el día 11 de septiembre. Ajá. La vez que sucedió lo del choque del tren en España fue un 11 de marzo. Y ahora que sucedió lo del metro, no es que le busques, pero porque qué casualidad, ¿no? Pero si sumas igualmente, como así como en la numerología, sumas la fecha, da un número 11 y casi fue a las 11 de la noche. Y probablemente lleguen a 33 muertos. O sea, ahorita van como 27, pero muy probablemente pudiese llegar a 33, no sabemos. O sea, realmente no, pero yo creo que hay personas de mentes muy oscuras. Yo no dudaría ni tantito que fue algo conspirado. Mire, nuestro señor productor me dijo que no hablara de este tema, pero me vale pito, lo voy a tocar.
Ya total, si lo edita, pues ya. ¿El pito? El pito. Edite el pito. Edite el pito. Yo pienso que estaba habiendo muchísimo tema bien escabroso acerca de bastante banda. El señor Saúl, no sé qué se llama, el que había violado a un chavito de 15 y que luego le salieron 4 De más. algunos candidatos. Y luego otro güey, creo que de Puebla, que estaba acusado de violador, que ya lo sacaron de Morena. Y luego había otro del Cabeza de Vaca, creo que de Tamaulipas, por no sé qué narcotráfico, malversación de bienes y recurso público. Era el tema, o sea, era todas las noticias que se veían todos los días, era estar hablando de los candidatos y de todo el desmadre que traían. Que yo siento que fue como a ver, fíjate a ver qué está mal puesto y dar un empujoncito para que se caiga, para que ahora todos los medios se enfoquen en hablar de eso. Claro. Mira, no soy ingeniera civil, pero a mí se me hace muy raro que se haya colapsado así el tren. Es como cuando recién sucedió lo de las torres, todos decíamos, qué raro que las torres no se cayeron así o que se derrumbó así de esta manera. Ajá, como si fuera una implosión. Exactamente, sí, o sea, fue como una demolición y empezaron a poner ejemplos de cómo se demolían los edificios y dicen, no, sí, mira, sí, esto, sí. Sí, y ya poco a poco empezaron a salir los temas. Ajá, sí. Para mí, en lo personal, se me hace, yo no te creo que el tren de repente así se cayera. Es que no es como, volvemos a lo mismo, un pinche golpeador nos llega y te da unos putazos de una noche para la mañana, o sea, yo creo que era como que el tren está chueco, y luego se chocó más, y luego llega un choque, y luego hay un momento que dices tú, güey, ya ni siquiera puede pasar por ahí, güey, es muy obvio que esta madre está empinada. No, esta madre fue pasa por aquí, o sea... No, y así. Así, ¡pah! Totalmente. No sé. A mí se me hace como que muy escandaloso. Sí. Digo, evidentemente es una de las peores catástrofes de las que tengo conciencia que he seguido al pie de la letra desde que empezó hasta el momento de que va ahorita. La señora que está buscando a su hijo de 13 años. Sí. Pobre señora, o sea, se desarmó. El señor de una muchacha que su esposa y su hermana, no, la esposa y la hermana de la esposa de 13 años, creo, 15, algo así, se fueron a pasear, iban al cine y todo, y pues ya no llegaron. El señor que le cayó todo el tren encima. O sea, güey, no manches, o sea, había bastantes situaciones en las que tú dices, como el vato que te digo, el que era, creo que era también colombiano o venezolano, no me acuerdo, que era una persona en situación de calle que habla tan elocuentemente de lo que todos decimos, más bien de lo que todos sabemos y sentimos. Pero no lo decimos. Pero no podemos decirlo. Pero él habla de una manera tan elocuente y tan natural, describiendo la situación, que dices tú, güey, sí, o sea... Todos los mexicanos, no hay ni uno que pensemos que la gente que pensemos diferente. Todos sabemos que las personas que están en el poder están ahí precisamente porque ahí hay billete. Nadie se mete ese pedo por es que yo soy bien buena onda. No, güey. Todo, mira, bien fácil. Cuando yo estuve en la escuela de mi hijo, que se armó la mesa directiva. Que todos así de que no, que ¿quién se va a meter? No, pues yo, y empezó a meterse gente. Para presidente no sé qué. No, pues yo. Para presidente de no sé quién. ¿Quién? Nadie. No. Pero eso sí, para la tesorera salieron 4 viejas que querían ser tesoreras. La colonia donde vivía aquí en Santa Rosa, vecina. Guiño. Todo el mundo quería estar en tesorería. Claro. Y casualmente el tesorero y el presidente, en su época de administración, la casa de 3 pisos. Pues el de aquí, vecina, el de aquí se compró una chingada flotilla de camiones, el cabrón. Es un descaro. Pero bueno, así como es a nivel pequeño, colonia, pues imagínate ya a nivel... Usted ciudad, no sabe cuánto dinero se maneja. País. Sí, usted no sabe cuánto dinero se maneja. Es dinero que es desorbitante. Si a nivel colonia un cabrón se pudo comprar una flotilla de 5 camionetas en menos de un año,
a nivel colonia, güey, o sea, una puta colonia. Ujú. Imagínate a nivel estado. ¿Cuánto te gusta que vivan aquí en este colonia? Andrea, ¿cuántos te gustan que vivan? ¿Como 200 personas. Sí, unas Menos de 500. 500, menos de 500. Ujú. Ese cabrón se pudo hacer de menos de un año una flotilla de 5 camionetas. ¿Cuánto te gusta que valga una camioneta? Entre 400 y 500 mil pesos. Imagínate, güey. Imagínate ahora un municipio, ahora imagínate un estado, ahora imagínate todo México. ¡Ah, huevo! Que todo el mundo va a andar ahí. No, sí, yo soy el mejor, el más chido. Pues es como la mesa directiva del corrupción. Sí, del colegio de mi hijo. Todas quieren estar en la mesa directiva así de, pues claro. Ay, no, ¿qué temas tan tristes y tan feos tomamos en nuestro último capítulo de Somos las Vecinas, pero la verdad es que también a veces, digo, nos gusta hablar de temas así, que suceden en nuestra vida cotidiana, pero también, ¿por qué no?, de lo que esté sucediendo en nuestro estado y en nuestro país. ¿Ya vio la serie de Luis Miguel? La bien sacada del tema. Ya comió, compañero, va. Ya comió vecino, ya comió. Ay, no, digo, sí, yo ya la vi, la serie de Luis Miguel. Ay, está buenísima, güey. Pero sí, tienes razón. Hace falta un personaje como Luisito Rey. Qué buen actor es este señor, madre, que no me acuerdo el nombre de este señor. No me acuerdo cómo se llama, Productor, usted que todo lo sabe, ¿cómo se llama? Aquí se los voy a poner, no te preocupes. Ok, va. Ahí está, el nombre del ¿cómo se llama? Del Luisito Rey. De Luisito Rey, exactamente. Que también la hizo de Cantinflas. Ah, sí, cierto. Súper buen actor. Súper buenísimo. A mí me encanta ese güey. Sí. Pero sí, cuando de las primeras temporadas de Luisito Rey, güey, se la llevaba, güey. Se la llevaba. Me caigo, digo, la verdad es que me caigo gordo Boneta. Digo Boneta, ¿verdad? Esta pena. ¿Te cae gordo? ¿Por qué? No sé. No me cae. Es demasiado bello. No, tampoco, fíjate. No, Ay, sí, está bien bonito. Ay, uy. Es que te tenía que caer mal, Luis Miguel es mamón. Por eso te cae mal. No, Por fíjate, eso. pero no. No, pero el actor te cae mal. Sí. Sí, creo que le falta mucho todavía. A ese güey lo vi en una película gringa. Terminator. No me acuerdo cuál. Una película gringa. Hace poquito, ¿no? Que Sí, lo matan. Sí, que lo matan al principio. Leyendas del rock. No, hombre. No me acuerdo, pero lo matan de no pedo, sé. güey. Creo que es una película de acción de tipo militar, una mamada así, güey, creo que sí, algo así. Terminator. ¿Terminator? Ay, no sé, güey. ¿A poco es que- sí, compi? El hermano de la protagonista. Bueno, pues sí, en esa. Bueno, ahí, cuando salió ahí. Cuando salió en esa película se me hizo bien mamón, güey. Sí, O pero sea, pues lo mataron luego. me cae bien en la serie de Luis Ah. Miguel, güey. Entonces yo siento que a lo mejor en persona el güey tiene la sangre pesada, güey. En persona. Sí. Y acá está tratando de actuar como Luis Miguel. No sé, fíjate, yo no dudo que se esfuerza muy bien y hace lo mejor que puede para poder representar el personaje de Luis Miguel, que es difícil. Ujú. Pero, y realmente si me preguntas, bueno, y entonces ¿a quién pondrías? No, realmente está muy bien como personaje de Luis Miguel, pero no sé, o sea, siento como Te que cae gordo. no llena. O sea, yo no vería la serie nada más por él. Yo estaba buscando algún personaje como Luisito Rey, pero llevó, ¿cuántos son? 4 capítulos. ¿Y si te diste cuenta cómo pusieron a Cristian Castro? Se me hizo una falta de respeto. ¿Por qué? Sí, se me hizo una falta de respeto ¿Por de qué? parte de Luis Miguel que no tendría por qué, ¿Cambiarle el nombre? no tanto cambiarle el nombre, sino hablar de esa, o sea, personificarlo así. ¿Pero cómo lo personificó? Pues bien como nena, o sea, así como... Pues así es Cristian Castro. Sí, ¿O no? pero a ti no te, o sea, a Luis Miguel, que es don Luis Miguel, no le queda hablar así de Cristian. Entonces lo que sí te da como, o sea, lo que sí te comunica es que el güey efectivamente Luis Miguel le tiene una cierta envidia a Cristian, y como se vio en los capítulos. A mí me quedó claro cuando lo vi, que lo personificaron y como la mechita así de color y que todo. sabes efectivamente que es él. Que es él. Ajá. Cuando, cómo se comportaba y que se veía que era como que de esas personas así de... Sí, pero no o sea, no lo evidencies, o sea, no te toca a ti decir que es afeminado, o sea, no te queda. Tú eres un señor, no te rebajes, es a lo que voy. No, pero tiene que explicarlo de alguna manera. Porque esa partecita explica muy bien la foto de Cristian Castro en tanga en sus masajes. Pero eso ya sabemos. Sí, o sea, pero me refiero que a esa personificación que hicieron en la película, en la serie, pero ese es explica lo otro. Sí, pero esos son secretos voces, o sea, eso no...
no puedes decirlo pues sí, o sea, lo evidente, vaya. Pero pues no le queda a don Luis Miguel. Pero, o sea, pero es como Luisito Rey, güey, ni modo que no puedes poner a Luisito Rey que es así. No lo puedes poner así. No, pues sí, porque era parte Pero de su sí familia. lo puedes poner porque sí es así. Sí. Pues sí, si no lo pone así, pues no funciona la trama, vecina. La va a poner. Desdoblando la serie ya. Pero lo que yo pienso es de que no tendría por qué rebajarse y tirarle a este chavo. Pero es su serie. Ay, es su serie, es mi pelota. Yo la pagué. Así se ve, o sea, como niño envidioso y... Pues sí, pero él, vaya, él está haciendo su versión. No me digas que Patti Manterola no se ve igual, güey. Sí te diste cuenta que sale Patti Manterola. Sí, pero pues dice ella que no es. No. Pues no se parece. No se parece. Tengo una bolita que sube y me baja. No se parece porque la verdad, la manera en la que... Pero fíjate, cómo es el ojo, a lo mejor, digo, no sé si él tenga algo que ver en los castings, o él escoja así de que, o él exclusivamente No, es el equipo. que desmenuce la personalidad. Pero la mona que puso de Patti Manterola, a como la personificaron, como la hizo la chava, se me hizo una mujer muy corriente. Y Patti Manterola no se me hace que sea así, güey. No se me hace que sea así y no se ve... la otra, la Pilar Montenegro. No importa, güey, ninguna de las dos se ven así. No, pues ninguna de las dos. Son mujeres muy guapas y en su época eran unas mujeronononas. Y se me hacía que estaban, como que las pintaban muy así, muy... Ay, la verdad es que yo siento que a veces la serie sí... Yo me imagino que ahí es donde sí te se va refieres mucho. que no era lo que le correspondía a él. Es correcto, o sea, a él no le corresponde personificar a la gente de esa manera, o sea... Muy subjetivamente. Exactamente. Muy subjetivamente, o sea, Sí. a eso es a lo que te refieres. Como por ejemplo también a esta Stephanie Salas, como en la primera temporada que la personificó de que andaba de buscona y de pronto y andaba por sí. Entonces, tampoco porque Stephanie Salas, bueno, a lo mejor en su época era locochona y todo eso, pero pues ahora no se ve así, ¿verdad? No sé. Bueno, a lo mejor era parte de la trama, si no, pues ¿cómo te embarazas de un Es vato que- sin no ser buscona? Claro, al final es ficción. Digo, la trama. No, o sea, para mí la es serie- la Biblia. Es la Biblia de Luis Miguel. Para mí, lo que salió en la película, así fue. Pero lo que sí es de Pues que. es que no tuvimos ahí, no, vecina. no sabes lo que sí me impactó de toda la serie, digo, ver. hasta ahorita, hasta este capítulo que va. ¿Qué? El oído. Como en un accidente se lastima el oído y según tiene una pérdida del porcentaje de audición. ¡Qué loco! Que eso explicaría muchas cosas. Porque efectivamente Luis Miguel de ahora no canta igual que Luis Miguel de los 2000, del 90. Sí, por eso digo, explicaría muchas cosas. Exactamente. Miren nada más Que de sí lo que nos canta, acabamos de enterar. Pero ya no canta igual como antes. Una advertencia de spoiler Y la era verdad- necesaria y no la sí, dijimos. Y la verdad, sí, copié y le pone advertencia, Spoilers. Y la verdad La es culpa no que, ven, ya vieron todos los capítulos. oye, Sí, ya sé. la amor evidente de que de repente veo sketches así de ella. Ah, sí. Y dice que el tema de que Luis Miguel nunca ha podido ser feliz porque el papá hizo, no sé, como que un conjuro en Cuba, porque en España y Cuba están muy relacionados. Sí. Exactamente, en donde vendió el alma, o sea, el papá vendió su alma a fin de que el hijo fuera famoso. No mames, Sí, qué eso dice la chisme. morra. Eso yo quiero que salga en la película, en la serie de Luis Miguel. Así que Luis Miguel, Cuando- ponte pilas. Sí, cuando el papá vendió su alma en Cuba. Sí. No mames, Eso dice la güey. morra, ¿quién sabe si O a lo sea mejor, realidad? puso en sacrificio el alma de la mamá. También pudo haber sido que ¡Ay! Que le no pidió- no lo veían venir. Exactamente, que le pidió el alma de él y de la mamá. Pasa, Y él hizo el sacrificio de la mamá. Porque estás de acuerdo que fue súper ultra mega pinche chingoncísimo, güey, y hasta la fecha. Sí, Hasta es la fecha. correcto. Hijo, no, bueno, pero la verdad es que qué triste. vida. Armando la historia, no, ni siquiera Pues ya llegamos sé, a eso. pero si esa fue su vida, qué triste vida. O sea, no tiene sentido tanto Es eso. como la de Michael Jackson, güey. Jackson. Michael Jackson. Pero esa es otra historia. Pero esa es otra historia, vecinos. Y ya llegamos hasta el final de nuestro capítulo. Espero que les haya gustado bastante. Fueron realmente comentarios y un poquito de nuestra cuchara. ahí Sí, metida. exactamente. Este especial de vida cotidiana. Sí, de así, nuestro de mundo. noticias. Exacto. De la perspectiva que nosotros tenemos, digo, desde este lado, ¿verdad? Claro. No tenemos la razón, tampoco tenemos una noción de lo que acabamos de decir, porque no somos expertas, No somos especialistas. no somos Para los especialistas. haters.
solamente porque tenemos una cámara y tenemos un espacio para poder expresar nuestra opinión, lo hacemos. Pero es mi balón, es mi programa, si no le gusta, váyase. Realmente no tenemos una maestría en política ni nada de eso. No estamos opinando de política de trenes. No soy ingeniera civil para hablar del tren porque se cayó, o sea, no. No. Tampoco he estudiado temas de ciencias ocultas como para hablar de Illuminati. Ni tampoco somos psicoanalistas, ni para estar dando, ¿cómo se llama? Trazos de vida, ni nada. Pero la verdad es que teníamos unas cheves, una cámara y 2 micrófonos y dijimos, ¿por qué no? Porque puedo. Porque puedo y porque quiero. Y por eso es que hablamos en esta tarde acerca de Así que escríbanos, vecinos, su opinión es muy importante. Claro. Cuéntenos. Y díganos también de qué temas quieren que hablemos. Y nada más tomen en cuenta que si la opinión no nos gusta, la vamos a borrar. Exactamente, bye. Oigan, aquí somos censura. En este programa se acaba la segunda temporada de Las Vecinas. Muchísimas gracias por estar sintonizando y estar reproduciendo nuestros videos. Claro que sí, ya saben, estamos en todos lados como somos Las Vecinas. Yo soy Patrick G. Y yo, Gaby Mares. Y cuídense mucho y hasta la próxima. No se pierdan la tercera temporada porque ahora sí vamos a tener invitados. Exactamente, y vamos con todo. Así es, muchachos. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.